país futbolizado ya se juega. Ameliano, Guaraní, aquí Deportivo Sports. Bogado. Centro de Giovanni, arriba de cabeza. Encima del arco de Servio. El centro de Giovanni con peligro. Aparecía Clever Ferreira. Muy buena ejecución de este tiro libre por parte de Giovanni Bogado. Haciendo que ese balón tome esa comba. Diego Fernández. Otra vez con Martínez. Pisó y cambió con Mansur. Mansur, el tiro que termina hacia el palo derecho. Se animó el truquito, se animó Mansur. Mira que no fue malo el remate por parte de Mansur. Por eso es que tuvo que correr, cubrir la zona. Miguel Martínez, reiterada aquí la acción, una toma excepcional. Fue tomando, o fue, sí, le pegó fuerte, pero se fue abriendo el balón. La pelota que va para Vargas, centro de Vargas para Ferfer. Martínez se quedó con esa pelota Martínez. Centro para Fernando Fernández, la fórmula de siempre. Buscarlo al killer, buscarlo al goleador. ¿Cómo hizo para pegarle desde esa zona? Cuando parecía tenerla muy justa, muy pegada. Ahora Ocampos. Juega Mansur, pelota larga para Cantero. Buena pelota, Cantero, que va Cantero. Cerca del palo izquierdo. Zurdazo de Cantero. Busca un centro o fue el arco. Qué sé yo, lo cierto es que metió peligro esa pelota de Cantero. Este es el popular centro arco. Si se mete, se mete. Integrante del Team Alex Cubas. La pelota larga. Ojalá ya ganen. Arriba el envío de cabeza. Aparecía Martínez. Aquí está Luis Ortiz. Se vino Lucho. Ortiz al área de cabeza. Campa. ¡Gol! ¡Gol! De Ameliano. Centro de Ortiz. Pelota fantástica para Ocampos que define el 9 de Ameliano. Aquí en la fortaleza del Piquiciré imponiendo condiciones. La ve azulada. Sorprende a Ameliano. Un centro que llega así como una bomba y Ocampos define. Pone el primero para la de azulada. La intuición de Ocampos para ir colocándose en el centro mismo del ataque y aplicar este testazo inapelable. Lo gana Ameliano por 1-0. Impecable, impecable el salto, porque es eso lo que uno valora en esta acción. El movimiento de un centro delantero. Corner, tiro de esquina para Guaraní en busca del empate. Lo quiere igualar el Guaraní de Chiquiarse. Centro que va de cabeza. Salía, insiste, Cantero dentro del área. Martínez. Buen movimiento, ¿eh? Fue Vargas. Román. El de la chilena. Román, muy bien. Técnicamente buen movimiento buscando el gol. Sí, solo que fue justo a la zona. Y uno diría justo a la zona en la, cómo se lamenta Román. En la que estaba Martínez. Pero aquí hay que valorar que fue buscando el medio. Rápido el arquero buscando el medio. Entonces se le facilita eso para poder quedarse con la pelota. Ahí está el lamento de Román. Y lo que iba a hacer ese gol Román, vos sabés. Sí. Hay córner, hay tiro de esquina. Centro de Bogado al primer palo, la peinaron. ¡Gol! 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 De Ameliano Steven Moreira. Pelota al primer palo. La peinaron para que aparezca Moreira. Amplía la ventaja sobre 39 de este segundo tiempo. Pide disculpas y luego celebra. Steven Moreira marca el segundo. El centro de Giovanni. La peinaron para que le quede justita a Steven, que conecta Mansur. Mansur Martínez. La segunda que prueba de larga distancia Mansur. Cuando López marca el final del partido aquí en la Fortaleza. Lo ha ganado Ameliano por 2-0 con goles de Ocampos y Estiel Moreira. Celebración de la gente de Ameliano. Aquí ganó la B azulada. Lo gana de buena manera. Lo gana de buena manera desde el control del partido, desde la interpretación por parte del entrenador de qué era lo que requería el encuentro.